Venerada, amada, seguida. A ella se le pide, pero también se le honra y se le canta. Le construimos templos para darle albergue y protección. La vestimos y la cuidamos. La admiramos y la adornamos con flores. Es la bella señora, símbolo de unión y reconciliación entre todos los venezolanos. A veces es blanca, otras indígena. Es nuestra madre y está presente en muchos hogares venezolanos. Nos representa como nación y como cultura en toda su diversidad. Es Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. La Virgen, como sabemos, es una sola. Sin embargo, la Virgen tiene varias advocaciones o presentaciones distintas. Es interesante que en Venezuela coexistan varias devociones a distintas advocaciones marianas y que tengan tanta fuerza. Yo creo que son advocaciones cuyos cultos han ido creciendo y se han ido robusteciendo. Pero también pasa lo mismo con Nuestra Señora de Coromoto, que yo creo que su culto y la devoción a la Virgen de Coromoto han ido aumentando con el paso de los años. La devoción a la Virgen de Coromoto en Venezuela es más bien reciente. Estuvo localizada prácticamente en torno a Guanare, pues. Y solo cuando se declara patrona de Venezuela es cuando empieza a tener una difusión nacional. La Virgen de Coromoto está íntimamente ligada a los llanos venezolanos, lugar donde la tradición registra su aparición. Esta zona representa el corazón geográfico de Venezuela y es quizás una de sus regiones más características. Viene a ser la región con la que prácticamente todas, con la excepción del Zulia y de las islas, limitan. Casi todas las regiones de Venezuela, por tanto, tienen un pedacito llanero en su esencia. Parecería que históricamente el llano ha aportado una cantidad de símbolos para la construcción de la identidad nacional, que a veces se confunde con una identidad llanera. En ese sentido podemos decir que se ha llanerizado la identidad nacional venezolana. En esta identificación entre Venezuela y los llanos, resaltan algunas manifestaciones que refuerzan el imaginario llanero en la construcción de la cultura venezolana. El primero es literario, con obras como Doña Bárbara, tenida como la obra cumbre de la literatura venezolana. Esa presentación literaria del llano va a ejercer una influencia formidable en la conciencia nacional venezolana. Segundo, la música, no solamente representada por Alma Llanera, esa canción tenida como el segundo himno nacional del país, sino también por toda la música llanera en general. Adicionalmente tenemos el caso de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, aparecida en los llanos. Allí, en la ciudad llanera de Guanare, se celebran todos los 8 de septiembre las fiestas de la Virgen de Coromoto. Pero ya desde la víspera, los feligreses se reúnen en la catedral en una vigilia. Al día siguiente, la reliquia sale de la catedral de la mano del rector del Santuario Nacional.
es escoltada por cientos de viajeros y peregrinos provenientes de toda Venezuela, quienes acompañan a la imagen de la Virgen en su recorrido hacia el templo votivo. Desde todos los ángulos se puede admirar a la Bella Señora. Mariachis le celebran su cumpleaños, pero además de la Natividad de la Virgen, ¿qué se celebra el 8 de septiembre? No todos los devotos conocen su historia. Por ello, algunos tienen la tarea de contarla. Miren, así se comienza un cierto día al comienzo del año. En el año 1652, uno de los tribus más rebeldes, llamado Cope, ellos se dirigían al llegar a una pequeña... Cuenta la tradición que la Bella Señora se le aparece al indio Coromoto en el río y le dice: vayan a casa de los blancos y pidan que les echen agua en la cabeza para poder ir al cielo. El cacique busca a Juan Sánchez, el encomendero español, para contarle lo sucedido. Se echan agua en la cabeza, es decir, se bautizan. Pero el cacique dice, yo no me voy a echar agua en la cabeza pues estoy bravo y yo me quiero ir para la selva. Poco después, Coromoto descansa en su bohío junto a su familia. De repente, se le aparece de nuevo la Bella Señora. Y en ese momento toma el arma que tenía a mano, un arco, y le trata de disparar la flecha. Y se abalanza para agarrarla. Y cuando la trata de agarrar, ¿verdad? Ella desaparece y dice, ¡la tengo, la tengo, la tengo! Al abrir su mano, el cacique y su familia ven la diminuta figura. Coromoto huye al bosque, pero lo muerde una serpiente venenosa. Antes de morir, se arrepiente y pide que lo bauticen. La Virgen se aparece en Guanare al cacique Coromoto y a su familia, y es la única vez en toda la historia de la humanidad que ella se aparece a una familia completa. Y para los indígenas la familia tiene una gran importancia, ¿no? No es la individualidad, sino la familia completa. Según la tradición, Juan Sánchez guarda en su casa la reliquia, le construye un pequeño altar y le prende una vela. Debido a la gran multitud de devotos que se aglomeran en torno a la casa del español, las autoridades se ven obligadas a trasladar la reliquia a la Catedral de Guanare. Incluso hay quienes aseguran que el culto a la Virgen de Coromoto llega hasta el inicio de las luchas independentistas. Que hay cantidades de narraciones de nuestros patriotas con la Virgen de Coromoto. Uno de ellos es el caso de Simón Bolívar cuando venía desde Mérida y llega a Guanare, entra con todo su ejército a la Catedral de Guanare y ahí se arrodilla frente a la Virgen de Coromoto. Un mes después, el 24 de junio de 1821, estaba librando la batalla de Carabobo, en la cual se selló la independencia de Venezuela. Ya en el siglo XX ocurre un evento que sella la identidad religiosa de Venezuela. En 1942, el episcopado proclama a Nuestra Señora de Coromoto patrona oficial de Venezuela. Sin embargo, esta elección no fue nada fácil. Cuando se comienza a discutir entre el episcopado la necesidad de nombrar una patrona nacional, ninguno quería ceder porque tenía que ser pues la suya. Entonces el de Maracaibo dijo, claro, tiene que ser la señorita. El obispo Sisto Sosa, que era como dijo, no, la que tiene que ser la Virgen del Valle, porque Oriente todo es devoto de la Virgen María. Y el de Barquisimeto, que era Monseñor Enrique María Duco, dijo, yo propongo que sea la Virgen de la Pastora, que tiene una manifestación como una y otra en Venezuela. Llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una elección. Muy interesante, la elección fue una votación secreta y anotaron, cada uno anotó en papelitos secretos, ¿verdad?, la que ellos consideraban que iba a ser
la patrona. Bueno, por unanimidad salió la Coromoto. Para los creyentes, esta elección unánime sería una señal divina. Sin embargo, hubo un hombre que jugó un rol decisivo para lograrlo, el religioso francés Nectario María. Yo he trabajado por la Virgen toda la vida. Bueno, ya ustedes ven. Y entonces mi hermana me decía que la Virgen me había escogido desde la cuna para ser su apóstol. Él fue el gran propagador, descubridor y propulsor del culto coromotano en Venezuela. Gracias a él, la Virgen llegó a ser patrona de Venezuela y gracias a él también se construyó el Palacio Arzobispal, los hoteles y el Templo Votivo. Nectario María consagró su vida para dar a conocer a la Virgen de Coromoto. Desde muy joven comienza una larga y minuciosa labor de investigación. Desde 1915 comienza a trabajarla. Luego, a los poco tiempo, publica en 1922 unos trabajos en la revista Excelsior, donde él da a conocer y la firma con el nombre de H. Chorey Manigua, que era hijo de María. Reunió 3 sumarios, el último es de 1746, donde se va recogiendo, el primero a los 10 años de la aparición, donde se hacían entrevistas a la gente y ellos decían cómo fue la aparición. Entonces, la Virgen de Coromoto es la única que, además de ser una aparición, tiene documentos históricos que atestiguan que ella vino al mundo, que ella vino a Venezuela. La maravillosa historia de Nuestra Señora de Coromoto, publicada en 1924, fue el resultado de estas investigaciones, y su contenido es considerado el estudio más importante que se ha realizado sobre la Virgen Llanera. Esta obra genera tanto interés que el pionero del cine venezolano, Amábilis Cordero, le pide autorización al hermano Nectario para adaptarla al cine. Él entra en contacto con Amábilis Cordero y decide hacer La Virgen de Coromoto. Inclusive hay papeles donde él hacía rifas para que la gente donara, colaborara con el cine nacional y con difundir nuestras historias. El cineasta larense trabaja largos años para realizar la película, pero no logra culminarla. El 19 de abril de 1952 llega al aeropuerto de Barquisimeto el avión DC-3 de la línea aeropostal venezolana. Es el avión Coromoto. Uno de los tripulantes es el hermano Nectario María. Este avión llevará la imagen de la Virgen por toda Venezuela. En el 52 y en el 53 se cumplían los 300 años de la aparición de la Virgen de Coromoto. Y entonces, a petición del gobierno, etcétera, se llevó a recorrer toda Venezuela a la Virgen de Coromoto. Fue con gran algarabía, porque primero la imagen original, y el primer pueblo que la recibe es Calabozo. Y la gente aquí es muy ferviente, muy religiosa. Y cada vez que iba, aquello era a manos llenas. Y hay un dato muy simpático en ese momento, que cuando ella va a Margarita, la llevan a Margarita. El obispo de Barquisimeto era el obispo de Guanare también en ese momento. Él mismo lo contaba, como llevando la imagen de la Coromoto en el avión, lo agarró ahí una turbulencia. Y el obispo que iba con ellos, que era Monseñor Críspulo Benítez, ¿verdad? En aquel movimiento tan tremendo que se asustó todo el mundo en el avión, pegó un grito y dijo: ¡Virgen del Valle, salva a la Virgen de Coromoto! Y eso ha quedado como una anécdota muy pintoresca dentro de nuestra iglesia. A pesar de que la declaratoria del patronazgo de la Virgen de Coromoto se había emitido en 1942, su coronación canónica no ocurre sino 10 años después. Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y cartas traspapeladas en el Vaticano influyeron en la demora. Eran tiempos de dictadura. La Junta de Gobierno declara el 11 de septiembre Día de Regocijo y ordena sea enarbolada la bandera nacional en todos los edificios públicos y casas particulares. Y en el año 1952, que es el tercer centenario de su aparición,
el Papa Pío XII, que lo había mandado a la iglesia, hizo una locución a los venezolanos, que se admitió por radio, y mandó a un cardenal, el primer cardenal latinoamericano, que fue Monseñor Arteaga, que había vivido en Caracas muchos años desde muchacho. Lo mandó de Cuba a Caracas para que hiciera la coronación de la imagen de la Virgen de Coromoto. Le pusieron la corona a nombre de los venezolanos. Muchos años después, en 1985, el Papa Juan Pablo II viene a Venezuela y quiere ir a la Basílica. Le dicen que no puede ir a la Basílica porque está en construcción. Pero el estudio que hicimos entonces, tanto con la Comisión de la Iglesia como con la Comisión del Gobierno y de los militares, la logística no permitía pues, que se pudiera hacer algo que fuera multitudinario en el Guanare del 85. Por eso lo que se hizo fue que en la misa de Montalbán le muestran la imagen de la Virgen de Coromoto y él dice, yo quiero coronar a la Virgen. Cuando él dice esto, la jerarquía de la iglesia le dice, Santo Padre, ella ya está coronada, porque ella había venido coronada cuando se presenta al cacique Coromoto, luego la había coronado Pío XII, y el Santo Padre le dice, yo quiero volverla a coronar. Lo interesante de esto es que le está poniendo la triple corona, y en este caso personalmente por el Papa, y muy pocas imágenes de la Virgen han sido coronadas por el Papa. A mediados del siglo XX, Venezuela recibe a numerosas familias de inmigrantes que ven en el país la posibilidad de labrarse un futuro. Junto a ellos, también se traen sus afectos y devociones. Mientras tanto, el régimen de Pérez Jiménez instaura a partir de 1953 la Semana de la Patria, un acto oficial que conmemora cada año el aniversario de la independencia de Venezuela. Hay un elemento que es bueno tener en cuenta y es que en los años 50, durante la dictadura de Pérez Jiménez quiso tomar pues, las devociones a la Virgen y entre ellas la devoción pues, a la Coromoto en esas famosas Semanas de la Patria, de pasearla pues, por todo el país. Pérez Jiménez se trae de nuevo a la Virgen de Coromoto a Caracas y la declara patrona de esta celebración. Al general le gusta retratarse junto a ella. Siempre ha habido un uso político y religioso de los símbolos. Los políticos siempre se han aprovechado de eso. En el caso pues, de la Virgen de Coromoto tenemos la condecoración, el nombramiento de la Virgen por parte como general por parte de Pérez Jiménez. Entonces, por supuesto, ahí se combina la religiosidad popular y el uso político de esa religiosidad. A pesar de tantos honores, de tantas condecoraciones, Coromoto aún no tenía casa propia, un templo dedicado a ella. Solamente se había señalado el lugar de su aparición. Se puso una cruz. Aquí apareció la Virgen de Coromoto. Y así estuvo casi 300 años. Qué vergüenza que la Virgen de Coromoto no tenga algo mejor. Entonces hicieron un templete, 4 columnas y un techo. Y así estuvo unos 15 años. Hasta que un grupo de venezolanos nos reunimos para hacer una iglesia digna a la Virgen de Coromoto. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que ese sitio estaba tan deteriorado que nos dio mucho dolor. Y la señora Convid le dijo a la Madre Guadalupe, la Virgen me ha inspirado que ya tenemos 322 años de que apareció la Virgen y no tenemos un santuario bello. Aunque en la década de los 70 Venezuela vive una época de bonanza económica, las siervas del Santísimo se ven en la necesidad de crear una campaña llamada
Bolívar Coromotano, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del Santuario Nacional. Somos 12 millones de venezolanos, que si cada venezolano colabora con un bolívar, tendremos un buen santuario para la Virgen digno de ella. Y se hizo un concurso de varios arquitectos y lo ganó el doctor Erasmo Calvani. Ganó el concurso y se hizo la actual iglesia. En los 14 años de construcción, varios gobiernos apoyan la continuidad de la obra. Entretanto, Carlos Andrés Pérez condecora a la Virgen en la Catedral de Guanare. Pero también otros presidentes no dejan de halagarla. Finalizada la construcción de la basílica, Rafael Caldera asiste a la bendición del templo. Días después, Guanare recibe a un peregrino muy querido por sus habitantes. El Papa Juan Pablo II inaugura el santuario con una solemne pero emotiva Eucaristía. Desde el 8 de septiembre de 1652, Santa María de Coromoto acompaña la fe de los indios y los blancos, de los mestizos y los negros de la tierra venezolana, que precisamente aquí, en Coromoto, se reúnen para venerarla como patrona de su patria. El torero venezolano Héctor Álvarez comienza un ritual de preparación antes de salir a la plaza de toros. Le hace una ofrenda a la Virgen de Coromoto y le pide por su protección. Es entonces cuando sale al ruedo, confiado en su lucha contra el toro. Como el fervor del torero, existen infinitas maneras de expresar devoción a la Virgen. El arte es una de ellas. Entre los feligreses que asisten al templo, llama la atención algunos devotos, los indios cospes. Vienen de lejos, del pueblo de Tostós del estado Trujillo, y traen consigo danzas en honor a la Virgen. Son danzas dedicadas a la Virgen, pero relacionadas con la agricultura indígena. Entonces hay una pequeña pero buena relación entre nuestra madre, la Virgen de Coromoto, y la Madre Tierra, para hacerle ese homenaje a la Virgen. Entonces la Madre Naturaleza, pero nuestra Madre Santísima también se lo merece. Aún más lejos de allí, en los Andes venezolanos, Juan Félix Sánchez, el artista del páramo, manifiesta su devoción a través de las piedras. En el año 52, que cumplía la Virgen de Coromoto, 3 siglos de la aparición por allá en Guanare, y lo primero que puse yo ahí fue la Virgen de Coromoto. Ahí está la capillitica chiquita, ¿no? Después seguí haciendo lo demás, así poco a poco, lo que me iba saliendo de la cabeza. Y no le digo que lo que uno se propone hacer en el nombre de Dios lo hace. La Virgen de Coromoto ha sido también objeto de interpretaciones polémicas. En una pared de Caracas se plasmó un grafiti con una particular versión de nuestra patrona.
Sus autores son seguidores del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien en 2012 visitó el Santuario Nacional de Guanare para pedir por su salud. Desde hace unos años para acá, pareciera que la Virgen de Coromoto tiene como mucho interés en que nosotros descubramos quién es ella y qué es lo que ella está haciendo y por qué. Y esa es la razón por la cual la Conferencia Episcopal le pide a un restaurador, que es Pablo Enrique González, que haga la restauración, que revise la reliquia de la Virgen de Coromoto, y él junto con un equipo, con José Luis Mateus, con la doctora Nancy Morela Jiménez, empiezan a estudiar la reliquia. Fue impactante porque cuando a mí me hablan de la reliquia yo realmente no la conocía, y una vez que estamos allá, que veo aquella imagen tan pequeñita, medía 2 centímetros por 2.5, y yo decía, wow, yo pensaba que era una imagen por lo menos medía 1 metro o 50 centímetros por lo menos, pero no, era muy pequeña y realmente allí no se veía nada. El equipo de restauradores advierte que la pequeña estampa estaba muy deteriorada, por lo que para ellos la tarea encomendada representaba un gran desafío. Yo realmente no sabía que me estaba enfrentando a algo tan querido y tan venerado por la iglesia y por los venezolanos como era la reliquia. De verdad, para mí era ir a hacer un trabajo de conservación y restauración, como lo hacía todos los días en los talleres de conservación de la Biblioteca Nacional. Los hallazgos que arrojó su estudio sorprendieron a los especialistas. El microscopio lo retiro de mí porque fue un impacto grande, porque lo que yo estoy viendo a través del lente del microscopio es un ojo vivo, un ojo brillante, con retina. Yo decía, esto no puede ser, y me retiré de ahí diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces, ¿pero qué pasó? Todo el mundo, Nancy, ¿qué pasó? Le digo, no, véanlo ustedes. Y bueno, Pablo empieza a saltar ahí, y él decía, se los dije que a la Virgen se le veían los ojos. Los estudios a la reliquia continúan y sus resultados nos conducen cada vez más al universo indígena, a su cosmogonía, a sus creencias, a una riqueza cultural que también forma parte de nuestra identidad. Se le aparece como una mujer hermosa, como una mujer atractiva, y no como un ser que puede asustar al vidente. Más bien lo atrae con su belleza, con su bondad. Por supuesto, en este caso no hay un contenido o un sentido erótico de esa presencia, como puede haberlo en otros casos, sino un sentido profundamente espiritual. La zona en la que la Virgen se le aparece a los indios Coromoto está próxima a un sitio donde concurre la figura de una deidad femenina asociada al agua y a la selva, y vinculada al mundo espiritual del indígena venezolano. No podemos establecer una relación de causalidad o una relación directa entre María Leonza y la Virgen de Coromoto. Sin embargo, existe, digamos, pues, un interés que puede generarse por el hecho de que el culto a María Leonza y la aparición de la Virgen de Coromoto hayan ocurrido en regiones tan próximas. Creo que eso nos habla de una fuerza, de una energía, de una presencia que hay allí en esa zona, y tal vez para los indígenas esa era una región de cultos. En momentos de catástrofes naturales, los devotos suelen aferrarse a sus creencias. Así le sucedió a Erika Coromoto, de tan solo 14 años, quien la noche del 29 de julio vivió un acontecimiento que la marcó para siempre. En el momento del sismo, estaba tomando el ascensor y me subió hasta el 6º piso, justo hasta donde quedó el edificio, pues los 5 últimos pisos de Mansión Charaima se derrumbaron. Erika Coromoto, quien lleva el nombre de la patrona gracias a una devoción familiar, se ve atrapada entre los escombros. Pero en ese momento me llené de valor y de fe y empecé a rezar y dije, la Virgen de Coromoto nos va a salvar. Empecé como
a quitar piedras, escombros, y justo se hizo un boquete en las escaleras. Por ahí pudimos salir, pero yo antes de salir me fui a los apartamentos y saqué gente que estaba herida, niños, me acuerdo de una mujer embarazada, y empecé a oír las noticias de Caracas. Una de las zonas más afectadas fue Los Palos Grandes. Estaban mis padres. Me imaginé lo peor, pero gracias a Dios no pasó nada. En la tarde del otro día pudieron bajar mis padres. Algunos días después, la joven heroína decide visitar a su milagrosa tocaya en Guanare para agradecerle. Uno tiene fe en la vida, sale adelante, y en los momentos difíciles más aún. El culto a Nuestra Señora de Coromoto ha crecido y se ha expandido más allá de sus fronteras. Los venezolanos que han decidido forjarse una vida en tierras lejanas la han llevado consigo hasta lugares insospechados. A pesar de que nuestra patrona convive con gran diversidad de advocaciones, todas muy queridas en sus regiones, la Virgen de Coromoto ha sabido ganarse el corazón de todos los venezolanos. Hace ya más de 3 siglos y medio que se apareció en nuestra tierra de gracia y eligió transmitirle a nuestros aborígenes un mensaje de fe y esperanza para convertirse también en venezolana. Desde entonces, sentada en su trono y con su tradicional imagen, nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y tradiciones. Es nuestra madre, es la protectora de la familia venezolana, es Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.